Bueno, sí, este ejemplo que pone pues, se hizo muy famoso, pero aquí hay una serie de situaciones. Dice el señor Alfonso Durazo que hay 29 funciones que siguen a la Guardia Nacional, que debe cumplir la Guardia Nacional, y de los cuales el Ejército solamente se haría responsable de 12. Pero también dice que el Ejército estaría supeditado a las órdenes de la Guardia Nacional. Y yo me pregunto, hasta donde nos quedamos, ¿verdad? Pues los militares tienen a un jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el civil que se encuentra en la Presidencia de la República y que es al que obedecen. ¿Ustedes se imaginan al secretario de la Defensa diciéndole a Durazo, sí señor, cómo no, vamos a cumplir sus órdenes? No, aquí si se da esto es una invasión de competencias, porque definitivamente el Ejército no puede estar subordinado a una guardia de seguridad pública, civil, como es la Guardia Nacional. Es un problema de competencias y obviamente es... bueno, no lo digo yo, ya, la declaración por eso, fue del propio Durazo. pero para eso está mal, o sea, constitucionalmente es una violación tremenda, porque implica otorgar a la Guardia Nacional facultades que carece. No puede dar órdenes sobre el Ejército, ni el Ejército quedar subordinado. En todo caso, deberán coordinarse, que es diferente, bajo el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, nada más. Si esta afirmación de Durazo la estoy conociendo ahorita, la voy a leer, la voy a estudiar, pero si afirma eso es absolutamente inconstitucional, definitivamente. Y yo sí recojo el sentimiento general que el Ejército debe de estar en los cuarteles para efectos de la defensa de la soberanía nacional. No son policías. ¿Por qué razón? La seguridad pública ha fracasado porque están inmiscuidos en la comisión de delitos. Seguridad pública municipal, estatal, federal, la policía judicial o ministerial ahora llamada, todas tienen contacto con la gente del crimen organizado. Y no hay crimen organizado sin la participación de la policía. Mandar al Ejército a hacer estas funciones va a producir un mayor factor de riesgo de corrupción en el Ejército, que de todas maneras existe. Por ejemplo, tienes el caso de Chihuahua con el Ejército Mexicano, en el que cuidaba, fomentaba el rancho con la famosa marihuana que con Caro Quintero, que el Ejército mismo, los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, el Ejército tuvo una participación directa con la desaparición de los muchachos porque determinados generales estaban cubriendo el tráfico del opio en la zona de Guerrero, Michoacán, todo el famoso triángulo rojo. Entonces, sí es una situación de mucho riesgo que se tiene que considerar para motivar que el Ejército regrese a sus funciones constitucionales y fortalecer la seguridad pública por medio, si ya lo hicieron con la Guardia Nacional ahora, en sustitución de la feria preventiva, hacerlo, pero es de manera urgente. Ahora, hay una cuestión bien interesante, Lilia. La Guardia Nacional ya existía como tal en los orígenes de la República Mexicana, formó parte de las milicias y del ejército de entonces, tiene un antecedente muy interesante, y a mí sí me gustaría citarte un libro para que también estudies de Alicia Hernández. Es una publicación de 2012 que se llama Las Fuerzas Armadas Mexicanas, su función en el montaje de la República. Hace un estudio muy interesante de cómo la población civil constituyó su Guardia Nacional para, de manera paralela a la incipiente tropa republicana y entonces de la propia colonia, ir atendiendo funciones de vigilancia y seguridad pública en función de prevención de robos, asaltos, contrabando. Es un libro muy interesante que forma el antecedente de la propia federación. Muy interesante, valdría la pena su lectura.